conexión, que yo lo conocí en una charla TED en Buenos Aires, Argentina, que la vimos la vez pasada, en Puerto Madero, y a partir de ahí me di cuenta que hay una información que no importa ni el tiempo ni el espacio, siempre es la misma, ¿no? Y quizás el doctor sea el que nos empiece a instruir a través de estas caderas de Eva, que fue el libro que en esta Casa Azul, cuando él vino a Buenos Aires, me regaló como guía de lo que para mí es la información más cierta y evidente, esta economía ecológica. Entonces, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al fin estamos en conexión. Sí, hombre, Bienvenido. Un al placer fin, ¿no? tenerlo. Al fin, muy guapo está, doctor. Hace unos años que nos conocimos acá y no Muy estaba bien, con muchas barba. gracias por el piropo. Muchas gracias por el piropo. Y sé que empezó, usted es un médico que era profesor, ¿no? Cuéntenos. Médico, sí. Bueno, yo he trabajado en la clínica, soy especialista en bioquímica clínica y luego también he sido durante un montón de años catedrático de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de Granada y de Extremadura. Y ahora estoy ¿Y ahora dónde está retirado. físicamente? Ahora, pero dejó de dar Física, clases. ¿Físicamente dónde está? físicamente estoy ahora mismo, vivo aquí ahora mismo donde estoy yo, estoy a 2 kilómetros de la frontera portuguesa, Ajá, ahí. en el extremo oeste de España. ¿Y ese dónde está? ¿El pueblo? La ciudad es Badajoz. Ah, está en Badajoz. Bueno. Y Eso es hoy, Extremadura, Extremadura. ok. Y bueno, y convocado la otra vez para el mono obeso y estresado, que es donde estamos, donde nos conocimos, Sí. pero que podría que significa eso del mono obeso para después irnos a la cadera de. Bueno, la verdad es que nosotros, la especie humana, somos hijos del hambre. Nosotros como animales somos una piltrafa, no tenemos fuerza, no tenemos garras, no tenemos colmillo, no somos muy fuertes, no corremos mucho, o sea, nuestros antecesores pasaron hambre tremenda. Y entonces, para sobrevivir a esa hambre tan tremenda que pasaron, desarrollaron una característica metabólica que se llama, que además eso se lo debemos a un genetista americano, el genotipo ahorrador. Ese genotipo ahorrador permitía la supervivencia en esas condiciones de hambruna de nuestros ancestros. Pero claro, nosotros con esos genes ahorradores que tenemos hoy día, comemos 5 veces al día y en mucha cantidad, y entonces esos genes ahorradores cumplen su función y transforman toda esa cantidad de alimentos en grasa. Como no la gastamos, la acumulamos y por eso tenemos tal cantidad de obesidad. Los genes ahorradores están ya bien determinados. Hay un artículo que yo siempre cito de la revista Nature de genética, donde se han descubierto ya y han caracterizado los 34 genes ahorradores que, claro, aquí esto es como la lotería, la rifa. Si tienes la mala suerte de que te toquen todos los números, es decir, que eres los genes ahorradores del repertorio, aunque hagas lo que hagas, vas a ser gordo. Es un Ah, número gordo y va a ser gordo. Si tiene uno la suerte de tener muy poquitos genes ahorradores, es esas personas que para enfado y envidia del resto de la humanidad, coman lo que coman, siempre están delgados. Y en el estaríamos hablando artículo ese del Nature, es sí. muy curioso porque, bueno, es un artículo que analizan más de 250.000 personas. Entonces hay una gráfica impresionante porque se ve una correlación entre el número de genes ahorradores y el grado de obesidad, el índice de masa corporal. Y es curiosísimo, cuanto más genes ahorradores
tenía en esa población estudiada, mayor cantidad de obesidad había. O sea que en parte tenemos una cierta predestinación genética a ser obesos. Hombre, eso podemos controlar, ¿eh? Yo, por ejemplo, Claro, tengo una gran tendencia a ser obeso, a tener barriga, pero como me gusta mucho comer, pues entonces para compensar me apunté al club maratón de mi ciudad. Entonces, cuando tengo alguna juerga, alguna comilona, corro 20 kilómetros antes, el día antes, y ya sé que voy con un agujero de 1.500 calorías o 2.000 que puedo llenar tranquilamente en la comilona a la que me han invitado. O sea que eso es un buen sistema. bueno, porque cuando estaba escuchando esto, ¿cuándo apareció lo de los genes ahorradores? Es bastante novedoso. ¿Hace cuánto que no lo Pues habíamos? no, es en el año 64 un Ah, genetista americano se le ocurrió la idea y hizo una publicación muy interesante que decía, se refería a la diabetes, dice, la diabetes mellitus, una adaptación que se ha convertido en perjudicial por la civilización. Es decir, muchas de esas adaptaciones en las condiciones de vida en las que vivían nuestros ancestros les permitía una mayor ventaja de supervivencia. Pero hoy día, en la abundancia extrema y continua en la que vivimos, pues se convierte en obesidad, estados inflamatorios, etcétera, que es lo que nos causa lo que en el libro, el subtítulo del mono obeso se llaman las enfermedades de la opulencia. Diabetes, aterosclerosis, hipertensión, todas esas enfermedades, en la mayoría de los casos, algunos no, pero en la mayoría de los casos, todas esas enfermedades se pueden desaparecer, en muchos casos, simplemente con que se recupere el peso que le correspondería a esa persona. Esta recuperación de peso corresponde a el ejercicio más o menos que haga la persona, el gasto calórico, o sea, vos tenés uno tiene los genes ahorradores mucho. En la época paleolítica hubiera sido una persona que vive mucho, ¿no? Ahora es un Claro, gordo. sobrevivía, Claro, ahora es un gordo, porque no claro, necesita ahorrar más. Muy bien, pero exacto. eso no implica que vaya a ser gordo siempre, sino que puede compensarlo con movimiento. ¿Hay algo Sí, así? por eso yo digo que en el libro, y te acordarás que en la charla del TEDx en Puerto Madero, hablaba de precisamente eso, que tenemos que convertirnos en paleolíticos, tenemos que ser lo más paleolíticos que podamos en las condiciones de vida del siglo XXI. O sea, no se trata de ponernos un taparrabos de piel de gacela y eso y salir a la calle. Eso No, no. se trata de tener una actitud de vida paleolítica. Comer lo suficiente, movernos lo más que podamos, etcétera. Una de las cosas que tú has citado de lo del mono estresado es lo que pasa. Mira, una gacela, cuando ve que un león la va a devorar, pues entonces activa un montón de mecanismos, empiezan a liberarse glucosa, empieza a liberarse ácidos grasos. ¿Para qué? Para que llegue mucho combustible a los músculos y los músculos se contraigan para luchar o para huir. Pero imagínate un oficinista sentado en la oficina, ve venir al jefe. El efecto es como la gacela que ve venir al león. El jefe le echa una riña, una bronca tremenda. Es como el ataque del león a la gacela. En esa persona, en ese oficinista que está sentado mientras el jefe le echa una bronca, se libera glucosa, se liberan ácidos grasos. ¿Para qué? Pues para que sus músculos o luchen o salga huyendo. Pero claro, él no puede hacer ninguna de esas cosas. Ni siquiera la tercera opción, que es hacerse el muerto. Tiene que quedarse allí tan tranquilo y entonces todo eso que va movilizando cada día y que sus músculos no metabolizan, no consumen, eso se le va quedando y se le va pegando en las arterias, se le va pegando. Claro, ¿qué podemos hacer? Pues si esa persona luego a las 7 de la tarde cuando llega a casa se ponen unas zapatillas,
un pantalón de deporte y sale a trotar por el alrededor de su barrio, pues aunque sea destiempo, está produciendo, está compensando la deuda de contracción muscular que no ha realizado cuando tuvo la agresión. Por lo tanto, cuando nosotros salimos a trotar o a caminar deprisa o a hacer zumba o a hacer lo que sea a las 7 de la tarde, estamos en diferido pagando la deuda de contracción muscular que no hemos hecho a lo largo del día. Es una forma de ser paleolítico, aunque sea en diferido. Y en este año tan particular, en este encierro de 6 meses o de 3, ¿cómo, ¿cómo lo compensó? ¿O cómo podemos seguir? En Argentina todavía estamos. Como dice eso, corriendo a 110 kilómetros por el pasillo de la casa que ya tiene hasta un surco el suelo de tantas vueltas de pasar por ahí una y otra vez, ¿no? O una máquina de estas. ¿Se sigue contando los pasos? Sí, pero no, hay que hacer mucho ejercicio. Nosotros estamos diseñados, somos los animales que tenemos mayor capacidad de ejercitarnos. No hay ningún animal que sea capaz de correr lo que corre una persona. Hay un vídeo maravilloso en YouTube, el que quiera lo puede ver, de Richard Attenborough, que se llama La caza por persistencia. Es cómo se las apañan estos bosquimanos del Kalahari, cómo cazan. Ellos descubren un rebaño y se fijan en la red que tenga algún defecto, que sea más vieja, y se ponen a correr detrás de ella. Ellos saben que ellos pueden correr 40 kilómetros, uno puede correr, bueno, hemos hecho maratones, no hay ningún problema, trotando, se puede correr 40 kilómetros, 50 perfectamente. Ellos se ponen a trotar, pero un herbívoro que no tiene ni capacidad de sudar, ni capacidad de refrigerar, ni nada, no aguanta 40 kilómetros seguidos corriendo. Entonces llega un momento en que se lo encuentran a la res esa tumbada porque ya no puede más y entonces la matan. Eso se llama la caza por persistencia. Nuestros antiguos ancestros, como no tenían armas eficaces de matar a distancia, pues ni sabían poner trampas ni nada por el estilo. Una de las formas que tenían ellos era la caza por persistencia. Y nosotros hemos heredado una enorme capacidad de trotar largas distancias sin cansarnos, porque tenemos un sistema de refrigeración único. Podemos sudar y refrigerarnos. Pues un perro, un león solo puede hacer un ejercicio intenso breve porque la única refrigeración es por la lengua. Prácticamente la sudoración no le refrigera nada. Me gusta escuchar estas buenas noticias humanas que tenemos. Sí, hay que moverse y comer poco. Moverse y comer Moverse. poco. Con respecto al comer, ¿no? Yo sigo su Facebook, doctor Campillo Álvarez. No, dice Campillo, ¿cómo es su Facebook? Dice Campillo Álvarez, José Sí, algo Enrique, así. algo así. Y yo lo sigo porque ahora estaba subiendo el tema de comer, que las especies nos salvaron la vida. Bueno, claro, las especias. Bueno, yo siempre digo, Especias, las especias. hay, Sí. hay, hay un, hay un par de libros interesantísimos, uno de ellos de un profesor español, que los dos se titulan casi igual, el otro es americano, que se llama Cocinar nos hizo humanos. El aprender a cocinar los alimentos ahorró masticación, ahorró muchas cosas y fomentó ese último impulso que necesitó nuestro cerebro para adquirir el tamaño que tenemos hoy día. Cocinar nos hizo humanos. Bueno, pues el siguiente eslabón fueron las especias, porque en aquel entonces, imagínate que la carne que comían nuestros ancestros estaban llenas de bichos, parásitos, bacterias, estaba aquello todo contaminado, aquello era tremendo lo que se comía esa gente. Y por empirismo, por pruebas y fallos y aciertos, pues se empezaron a dar cuenta que si aquello le añadías un picante o lo salabas
o hacías alguna cosa, pues entonces mataban los bichos y no había tantas diarreas en la tribu y entonces aquello se fue incorporando. De hecho, fíjate tú que todos los países de climas cálidos, que es donde la carne se contamina enseguida y crecen bacterias y bichos y tal, todos las comidas son muy especiadas y muy picantes. Tú vas a Tailandia, México, en cualquier continente, si tú haces una franja a ambos lados del Ecuador, las comidas son muy picantes, muy especiadas y en parte una de las misiones que tienen es proteger a los alimentos de las contaminaciones bacterianas y por otros microorganismos. Por lo tanto, en la evolución de la especie humana, en la última etapa de nuestra evolución, el cocinar los alimentos y el usar especias y procedimientos como ahumados y salazones para proteger los alimentos fue un hecho fundamental para que llegáramos al punto final de desarrollar nuestro cerebro evolutivamente. Bueno, estamos entrenando vida y estamos entendiendo cómo fuimos evolucionando y cómo podemos seguir, ¿no? Con esta inteligencia construyendo. Acaba de Claro, entrar Mario Mouche, que fue uno de eh, eh, nuestros expositores, el que le tocaba con usted, que él trabaja en cerebro deportivo y esto del movimiento, ¿no? De la inteligencia, del movimiento, con todas estas tecnologías de especies, la refrigeración, la persistencia, y él hablaba y él hace un entrenamiento con ritmo y con tambores también, ¿no? claro. Para ir también agregando lo que va pasando, que es el arte. Va apareciendo la música, va apareciendo ese latido. Fíjate que en todas las tribus primitivas que tienen un tipo de vida parecido a como lo tendrían los cazadores recolectores antiguamente, todas las danzas, todos los bailes, todas las ceremonias estas que al fin y al cabo son una forma de hacer ejercicio, van con ritmo de tambores, porque yo creo que y lo ideal es que como cuando hacemos ejercicio, es que se sincronicen los movimientos musculares con nuestros ritmos internos, con el latido cardíaco, con el ritmo de la respiración, y con otros ritmos internos. Entonces, yo creo que el ejercicio debe ser una cuestión de ritmo. Yo tengo, cuando salgo a trotar, llevo cascos y voy escuchando música y, y me he hecho una colección de música, casi toda música country, porque al ritmo que yo corro, lo que mejor le va es el country. Entonces, voy exactamente, llevo música que va exactamente al ritmo de mi pisada. Bueno, ahí estamos, Mario Mauche me está no, es maravilloso cómo se va construyendo. La idea de que entraba Marco, como entró la semana pasada, era para empezar a sintonizarnos, ¿no? Desde Italia, empezar a esta sintonía que tenemos que también ir adaptando, estando sentados, vamos a estar 3 horas. A mí me impacta que yo agradezco a cada persona que entra y se quedan 3 horas. Entonces, este ritmo que era la conexión, Mario me dice, con la tierra también, ¿no? Los tambores con la tierra, Claro, el sí, latido de la tierra. Y usted me está diciendo como lo que yo llamo almacén de endorfinas. Usted está creando su ritmo, que me dijo es el claro. country. Encontrar el propio ritmo que implica que es el camino propio conectado con, con lo que está haciendo, seguir el ejercicio. El Qué maravilla. ejercicio es fundamental. Usted como, yo lo sigo a usted, o sea, evidentemente lo que usted me va diciendo, ahí está Matilde, que está levantando la mano, ella también maneja el ejercicio, Sí, porque sí, ellos trabajan en remo. Cuando reman, sí, sí, ¿sí? el remo me gusta a Están, mí también. el remo están ahí. Matilde, si querés hacer una pregunta, te escuchamos por acá, la escribís y el doctor la comenta. Y bueno, estamos evidentemente entrenando vidas de diferentes maneras, desde diferentes maneras que son siempre las mismas, las que eran en un principio, en esta especie humana.
y si nos vamos para estas caderas de Eva, que hay algo que yo leí en ese libro, que no lo leí nunca más, y no lo escuché nunca más, que son los tres tipos de, como decimos, arquetipos de lo femenino, la mamá, la abuela y la tía soltera. Encontré la tía soltera. Bueno, eso de la tía soltera es que Contemos eso desde el principio. A ver, sí, muchas de las cosas que nos pasan hoy día, que parecen novedades, que parecen cosas modernas, todas son productos de la evolución cuando el diseño evolutivo de la especie humana, ese diseño que nos hizo sobrevivir, choca contra las condiciones de vida moderna. Por ejemplo, hoy hay un problema que es la bulimia, ¿no? Hay muchas, sobre todo mujeres, fundamentalmente, también por una razón evolutiva. Son mujeres que por alguna razón, sobre todo porque hay alguna dificultad en su vida o encuentran algún problema, lo que sea, pues le da por atracarse de comida, sin ton ni son, atracándose, asaltan el refrigerador y se atracan de todo lo que encuentren por allí y luego se meten los dedos y vomitan. Bien, el antecedente, hay genes bulímicos. También hay un trabajo donde se determinan genes bulímicos. ¿Y por qué hay genes bulímicos? Porque el ser bulímica hace 40.000 años permitía la supervivencia de la tribu. ¿Cómo puede sobrevivir una tribu con bulímicas? Hay que darse cuenta que en aquel entonces, imaginemos una gruta, un grupo de homínidos allí, bueno, Homo sapiens ya, en la gruta, fuera 30 grados bajo cero, plena glaciación, en las hembras llenas de crías, que además hay que atenderlas a esas crías hasta los 4 o 5 años, un par de abuelas menopáusicas, que eso también tiene su importancia, y entonces sale la partida. Entonces, en todas las comunidades existen las hembras estériles. Existen en las abejas, existen en las hormigas. Bueno, en las comunidades humanas había lo que se ha llamado las tías solteras. Es decir, eran hembras que inhibían su capacidad de reproducción para colaborar, porque era genéticamente más productivo colaborar con sus hermanas a sacar adelante los hijos de esas hermanas que en que todas las hembras del clan tuvieran hijos propios y entonces aquello era un desmadre. Entonces estas tías solteras, que se les llama así en la literatura y que además se les ha reconocido genéticamente hoy en la población, acompañaban a las partidas de hombres a matar a los bisontes o tal. Hay un grupo de bisontes allí, pues salían en unas condiciones horrorosas de 30 grados bajo cero, de ventisca y tal. En aquel entonces, cuando mataban un bisonte, un animal de estos, no había bolsas para traerse la comida, etc. ¿Qué hacían estas mujeres? Estas mujeres se atracaban de comida y transportaban parte de la comida dentro de su aparato digestivo y cuando de su estómago, y cuando llegaban a la cueva regurgitaban el contenido predigerido, con lo cual los niños podían digerir, masticar, tragar y digerir esa carne dura de bisontes viejos que de otra forma no hubieran podido comer. La ventaja se produjo por determinadas mujeres de la especie, desarrollaron esa capacidad de atiborrarse de comida y luego deglutirla, vomitarla al llegar a la cueva. Los genes que han persistido desde entonces están presentes hoy día. Pasa como con los genes ahorradores. Claro. Si una mujer hereda muchos de estos genes bulímicos, que en aquella época permitían la supervivencia de la tribu, hoy día, entonces, ¿qué pasa? Cuando
aquellas mujeres desarrollaran la conducta bulímica, por ejemplo, porque había unas tempestades, un frío tremendo, no había comida y había que salir, entonces activaba sus genes bulímicos. Hoy día, una mujer que haya heredado genes bulímicos, si tiene un problema en la vida, un problema laboral, un problema familiar, ve que existe un problema, esos genes se activan y entonces se desencadena sin que ella sepa realmente por qué, sin que ella sepa que eso es un resto evolutivo, una conducta bulímica que le hace atracar la nevera a cualquier hora que eso y luego vomitarla. Eso está en la literatura, ¿eh? No estoy diciendo ninguna fantasía. Los genes bulímicos, yo te puedo mandar el trabajo donde están determinados todos los genes bulímicos. Pero es que la anorexia nerviosa tiene el mismo origen. Cuando una tribu le pillaba un cataclismo, yo que sé, un tipo volcán o una sequía horrorosa que se quedaban sin comer, tenían que viajar y recorrer una larga distancia hasta encontrar otro valle donde hubiera comida, alimento y tal. Entonces, el poco alimento que quedaba era para los guerreros y tal, y exploradores que iban protegiendo a la comitiva, y entonces las hembras tenían que sobrevivir haciendo mucho ejercicio de la caminata sin probar bocado. Estamos como Y hay encontrando. genes anorexígenos que se han heredado. De hecho, la anorexia ocurre siempre cuando en la persona que esté predispuesta, por lo mismo que haya heredado esos genes anorexígenos, prevé una dificultad en su vida, a lo mejor ficticia, puede ser un adolescente que ve, que se le viene el mundo encima porque no sabe qué va a ser de su vida o lo que sea, y entonces se activan esos genes anorexígenos que ha heredado de sus antepasadas de hace miles de años y crea esa conducta de no comer y hacer esfuerzo físico para sobrevivir a esas condiciones. Es una Lo mismo memoria de pasa con la compensación. menopausia, lo de Ok, la abuela. lo mismo, la hipótesis de la abuela. El única especie animal que existen abuelas son los seres humanos. En un rebaño de vacas habrá una vaca vieja que será abuela de un ternerillo que haya por ahí, pero como el ternerillo intente acercarse a la abuela le pega una patada, no lo reconoce. Y era lo mismo, era porque la ventaja era más ventajoso para la evolución que las mujeres a una cierta edad se convirtieran en estériles y colaboraran a desarrollar los hijos de sus hijas, de sus nietos, que arriesgarse a tener ellos hijos propios a una edad avanzada, porque había muchas probabilidades de que se quedaran huérfanos. Todos Estamos son escuchando. fruto de nuestra evolución. Lo que pasa es que en vez de ser una ventaja evolutiva como era hace 40.000 años, cuando esas gracias, esos genes que entonces permitían la supervivencia se enfrentan a las condiciones de vida de hoy día, pues dan estas respuestas curiosas y que en cierta medida pues son enfermedades. Estamos aprendiendo noticias de hace 40.000 años que no están dentro de las agendas, ¿no? Muchas veces uno quiere bajar de peso, uno tiene que hacer esto, porque hay ideas. Pero, doctor, usted nos está dando como noticias de diseño que este humano que Claro, venimos que sigue teniendo, ¿no? Porque no ha cambiado este ADN desde hace es 40.000 nuestro años. diseño, claro, es que en aquel entonces, date cuenta que, por ejemplo, hace 40.000 años, las mujeres gordas eran diosas. Ahorita que hay por ahí de diosas, la Venus de tal, la Venus de cual, todas son hermosas, ¿eh? Con unas nalgas y unas de todo por todas partes, ¿eh? Eran las Porque, reinas. porque era la abundancia de. Date cuenta que en en la especie humana y en cualquier hembra de cualquier animal, mamífero, como baje el porcentaje de grasa corporal, se inhibe las gonadotrofinas, se para el ovario y se produce esterilidad.
Tú tienes un rebaño de ovejas que no coman y se adelgacen y se vuelven estériles, porque el embarazo, la preñez, requiere un aporte energético enorme. Entonces, el organismo, el diseño de los organismos de las hembras está hecho, además hay una hormona específica que ya se conoce muy bien, está diseñado para que cuando disminuya el porcentaje de grasa corporal por debajo de un punto, se inhiba la función ovárica para evitar que esa hembra se preñe en unas penurias energéticas que va a producirle la imposibilidad de que el embarazo ese o la preñez vaya adelante. Entonces, ¿la flacura va en contra de la procreación? La cura. La flacura. La Claro, flacura. claro, sí. O sea, esto que te estamos diciendo el modelo de la Barbie no puede tener otra Barbie. Bueno, Las pero una niñitas cosa es Barbie. estar delgada y otra cosa es tener por debajo de un 7% de masa grasa. Toda mujer por debajo de un 5% de masa grasa es amenorreica en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, a ver, tenemos un diseño evolutivo en donde encontramos genes ahorradores que es para sobrevivir, no cambiaron. Tenemos genes Bueno, bulímicos. pero te voy a ir diciendo, los genes Sí, ahorradores lo que permitía era que cuando el grupo ese de harapientos llenos de hambre topaban con un elefante a medio comer por las hienas, espantaban a las hienas a pedradas, se quedaran y en una semana se comían el elefante entero. Entonces los genes ahorradores permitían que esa comida que se estaban comiendo la asimilaran a toda velocidad. Luego se iban a pasar otros 10 días sin probar bocado. Venga, siguiente gen. A ver, el otro, genes bulímicos. Vamos a repasar, porque Analia dice, bueno, hay Genes manera de contar. bulímicos. Los genes bulímicos permitían a las tías solteras, ojo, hay estudios antropológicos hoy día de que las tías solteras existen en algunas tribus africanas. Son hembras que inhiben su reproducción y colaboran en la alimentación de la tribu a base de llenar su aparato, su estómago de comida y luego deglutirla predigerida para que las crías, los niños y tal, lo coman mejor. No es una decisión voluntaria. No es una, digo, ay, bueno, voy a dejar de comer. Tiene una predisposición, ¿no es así? Sí. Hay Tienes una. que tener los genes, tienes que tener los genes que te propongan o que te promuevan ese tipo de comportamiento. Ahora, después escuchamos, hay genes anoréxicos también, ¿no? Claro, por supuesto. La anorexia también tiene genes que si se activan, en ese caso los genes estos parece que se activan frente a la percepción real o ficticia de una dificultad. Que era lo que nuestras antecesoras pues llevaban 3 años con una hambruna tremenda, habían adelgazado muchísimo, ya prácticamente eran estériles, ya eran amenorreicas, no tenían ni menstruación y entonces la tribu decide emigrar a ver si encuentra un valle donde haya más comida y tal. Y esa capacidad de sacrificio, de resistirse el hambre, de hacer mucho ejercicio sin probar bocado, que es una de las características que condiciona la bulimia, les permitía seguir a toda la tribu y hasta que encontraran un asentamiento donde ellos podían ya comer. Al llegar allí comían, recuperaban grasa y automáticamente volvían a ser fértiles. Que era la manera, a ver, vamos a entender hace 40.000 años, ¿no? Que es la manera que el diseño tenía para protegerse, para servir al grupo. Claro. Entonces. Esto es para ir entendiendo. Analia me dice, yo tuve anorexia nerviosa de adolescente. Si se hiciera un estudio, tendría esta genética, estos genes anoréxicos, que daban como respuesta que en realidad están determinados, Ella podría saber, ¿sí? Se Tanto puede hacer los genes bulímicos como los genes anorésicos
están determinados, ¿eh? Y que se activan a partir del desafío y que se activan, estamos como, me gusta eso que está pasando en el laboratorio del disfrute, que es comunicación, que es volver a coordinar esta información, ¿no? Que no es por culpa que lo hacían, sino como una entrega al grupo. Lo que la gente tiene que entender muy bien es que nosotros hemos llegado a través de cientos de miles de años de evolución a donde estamos, porque hemos desarrollado a lo largo de esos y por mutaciones genéticas progresivas a un diseño fisiológico, bioquímico y morfológico que era muy eficaz para sobrevivir en las condiciones de vida climáticas, nutricionales, de hace 40.000 años. Cuando ese diseño se enfrenta a las condiciones de vida opulentas, estresantes y tal de nuestra sociedad actual, ese diseño que hace 40.000 años permitía la supervivencia, hoy se transforma en enfermedad. Me quedo en Moraleja, silencio. para curar muchas de esas enfermedades lo que teníamos que ser es, entre comillas, lo más paleolítico que podamos. Volvernos a... En principio lo que veo que tenemos que estar en un estado de calma para que no se activen estas genes. Este estrés, Claro. Evidentemente, es el sobreestrés es lo primero que te trae esa memoria de supervivencia. El estrés es lo fundamental porque es lo que permitía sobrevivir ante amenazas, ante todo tipo de circunstancias, por supuesto. Pero era bueno. O sea, el estrés era bueno en su momento para sobrevivir. No, pero el estrés, mira, el estrés era bueno cuando tú respondías frente a ese peligro de las tres formas que se responde: o luchando, o huyendo, o haciéndote el muerto. Pero hoy día ese es nuestro diseño. Nosotros tenemos un diseño que hace que respondamos ante un peligro o luchando, o huyendo, o haciéndonos el muerto. Es decir, quedándonos agazapados en un sitio, que también requiere contracción muscular porque es contraerte para hacer el mínimo bulto para poderte ocultarte, ¿vale? Pero hoy día, con ese diseño que tenemos, hoy día nos enfrentamos a situaciones estresantes a las cuales ni podemos defendernos, luchar, ni podemos huir, ni mucho menos hacernos el muerto, como hemos visto con el oficinista, ¿no? Entonces, eso, lo que he dicho yo, cuando vamos en contra de nuestro diseño evolutivo, las cosas que hemos heredado se convierten en enfermedad. Entonces, es la base de toda la paleopatología, de toda la medicina darwiniana. La mayor parte de las enfermedades se deben a que vamos en contra de nuestro diseño evolutivo. Por ejemplo, la hipertensión. Hoy día, en la población mundial, sobre todo de países desarrollados, pues prácticamente el 40-50% de la población es hipertensa. Cuando nuestros ancestros vivían en las sabanas africanas secas, sin agua, sin sal, desarrollaron un genotipo de ahorro de sal. En el campo los animales no tienen mucha sal, las hierbas, las raíces que cogían tampoco tienen mucha sal. Sabemos que incluso en condiciones salvajes los animales van y buscan salinas y cal para chupar allí la sal y provisionarle. Los que sean de pueblo como yo y hayan conocido ganados y tal, saben que los ganaderos le ponen trozos de sal a las vacas para que lo chupen, ¿vale? Pues nuestros ancestros que vivían en las estepas esas secas de África desarrollaron un genotipo de ahorro de sal que les permitía sobrevivir en aquellas condiciones con poca sal. ¿Qué pasa con ese genotipo que en aquellos momentos le permitía sobrevivir? Hoy día
vivimos en una sociedad que cogemos el salero y bueno, lo echamos allí en todas las comidas, ¿qué pasa? Pues ese diseño que hace 40.000 años era una ventaja, hoy día se convierte en un problema de hipertensión. Hay una estructura de homeostasis permanente entre lo que el diseño me está diciendo que, no, está, y la sociedad me está tratando de decir que esto es lo correcto o esto es lo incorrecto, ¿no? Este juego entre pertenecer a la sociedad o pertenecer a la etapa paleolítica, ¿no? Es como un juego, al no tener la información de estos genes, nosotros a veces podemos estar dando vueltas y vueltas y vueltas sin encontrar nuestra propia indicio, ¿no? Por eso Bueno, siempre ya digo, hay laboratorios que están sacando, pues, como decimos aquí, una buena pasta, un buen dinero, una buena platita, como dirían allí, pues haciendo análisis genéticos de los principales genes ahorradores y cosas así. Porque a lo mejor en el futuro, fíjate que en el futuro el tratamiento de la obesidad va a ser a base de eso, porque no es lo mismo el tratamiento y la forma de alimentación que le puedes poner a una persona obesa según qué tipo de genes ahorradores tenga. Si tiene genes ahorradores que facultan la absorción de grasa, no le vas a poner tratamiento de si tiene genes ahorradores que actúan sobre la insulina. Es decir, que ya se están haciendo estudios, los pioneros son los japoneses, se están haciendo estudios precisamente sobre esto. Creo que te has quedado... no, me quedé ahí, ¿me escucha bien? Porque me fui y me trae Sí, la sí. conexión, es lo que también uno tiene que tener la experiencia de que a veces la tiene y otras no, en esta cosa que no tiene que ver con nuestro diseño orgánico, ¿no? Sí, con el diseño que diseñamos los humanos, que es esta posibilidad de seguir persistiendo y estar conectados desde Badajoz Bueno, a Buenos Aires. hace 40.000 años, tú y yo, hace 40.000 años, tú y yo estaríamos haciendo esto con señales de humo o con golpes de tantán, ¿sabes? Claro, pero no me imagino que pudiéramos llegar a esta distancia que es cruzando un océano, que es esto, Bueno, me no, pues imagino, señales de humo no por el llegamos. Atlántico no, no creo, pero bueno. Sí lo relaciono con esta casa de la persistencia, ¿no? Esto que estamos haciendo, eh, no podemos estar juntos en el mismo lugar, pero logramos persistir y generamos una conexión y Sí, cada sí, uno de por los que está, supuesto. ¿no? Esto es Esta una persistencia, maravilla. esta persistencia. Bien usado, esto es una maravilla. Juan Bien usado, Heredia, bueno, claro, no, pues ahí está, como todo lo que está pasando en el diseño, depende de claro. nuestros genes, la compensación o la descompensación tiene que ver con el uso, ¿no? Y teniendo la información de estos genes y esta posibilidad de conocer cuántos tenemos en nuestra propia agenda, ¿no? A ver, nuestro índice. Acá Juan dice, si tiene genes ahorradores, ¿cómo se usan para combatir la obesidad? Por ejemplo, si Juan dice, le dicen que tiene muchos genes ahorradores. ¿Cómo sería? Tener la información, ¿en qué aplica? ¿Cómo será el futuro? Pues si tiene muchos genes ahorradores, sabe que tiene que comer poquito y hacer mucho ejercicio físico. Y eso para siempre, Eso para siempre, ¿no? claro. Y el gen lo vas a tener desde que naciste, o sea, el gordito va a ser Bueno, gordito siempre. los genes se tienen desde que se nace, pero ¿sabes una cosa? A los genes hay que cabrearlos, ¿eh? Para que Hay hagan que, hay que enfadarlos, hay que enfadarlos. ¿Por qué? para que hagan Para que hagan su trabajo. para que hagan sus malas cosas. Yo, por ejemplo, es un hecho característico todo aquel que se haya dedicado, por ejemplo, a la diabetes. Tú puedes haber una persona diabética. Si esa Ajá. persona diabética que tenga genes diabéticos lleva una vida de buena alimentación, manteniendo el peso, haciendo ejercicio físico, sus genes se quedan tranquilitos y puede morir viejísimo de cualquier cosa, pero no de diabetes.
Pero si tú tienes esos genes diabéticos y los, como decimos aquí, los cabreas, los enfadas, porque eres sedentario, comes lo que te da la gana, estás gordo, llevas una vida estresada y tal, entonces acabarás con retinopatía, con eso a los 40 años. Yo he visto un montón de casos de hermanos gemelos, gemelos univitelinos. Ella llevaba una vida estupenda y tal, y estaba estupendamente. El hermano llevaba una vida fatal y eso, y estaba hecho un desastre. Por lo tanto, hoy día hay lo que se llama la epigenética, es decir, tú puedes tener los genes, pero esos genes malos hay que activarlos. Y se activa lo mismo, yendo fuera del diseño. Fuera del diseño. Si tú tienes genes, tú puedes tener genes ahorradores, muchos. Si tienes más, es peor la cosa, pero tú puedes tener genes ahorradores. Tú tienes genes ahorradores, pues ya sabes que tienes que comer poquito, que tienes que hacer mucho ejercicio físico. Esas serían como las recetas de la compensación y no enfadarlos a estos genes ahorradores, Exacto. porque es lo que tenemos, es como la vía de tren que tenemos y después nosotros vamos creando nuestro camino, Exacto. poniendo más o menos cosas. Y con respecto, hoy estamos entrando especialmente y estamos llegando, a ver, poco plato y mucho zapato, como dicen en algunos lugares, dice Juan, poco plato y mucho zapato para seguir trabajando. Y, entramos en esto que es entrenar vida, que ahora cuando empecemos en la próxima hora nos encontramos con la doctora Flavia Salgís, que bueno, nos conocimos de colitas, así, en el colegio, por eso se da esta experiencia de, de animarse. Esta cuarta vez ella trabajaba para la prevención de cáncer de mama y desde la comunicación yo le digo, trabajemos desde otra versión, ¿no? Que es esta que estamos accionando, de no generar el eco del cáncer, sino esto, de entrenar vida. Por eso hoy estamos hablando de la manera de cómo se entrena esta experiencia de que la vida siga más allá de la Y genética. también con respecto al cáncer de mama, tiene mucho que ver el diseño evolutivo. Ujú. Y hay una de las cosas más bien demostradas respecto al cáncer de mama, es que el cáncer de mama tiene que ver con los estrógenos. Le pasa lo mismo que al de próstata en nosotros, que tiene que ver con los andrógenos. Esas dos glandulitas en los hombres y en las mujeres están así. Y hay una cosa que está completamente demostrado. Cuanto más larga sea la vida sexualmente activa de una mujer, mayor riesgo de cáncer de mama hay. Es decir, si se tiene la primera regla, la menarquía, muy pronto, 11, 12 años, y se tiene muy tarde la menopausia, por ejemplo, más de los 55 años, hay más riesgo de cáncer de mama. Nuestras ancestras de hace 40.000 años y las que viven hoy en tribus que viven todavía como los cazadores recolectores de hace 40.000 años, las niñas en esas condiciones primitivas tienen la primera regla muy tarde y la menopausia muy pronto. Pero además, y las que viven ahora en tribus que viven en condiciones primitivas, sus mamas ven menos cantidad de estrógenos a lo largo de la vida que una mujer que viva en un país civilizado. Lo voy a explicar. Una mujer que viva nuestras ancestras, o que viva en condiciones de vida primitiva, como vivía, no sé, una tribu perdida en el Amazonas o cualquier cosa así, resulta que empieza la primera regla tarde, 15 años o así. Luego, toda su vida la pasa o embarazada o lactando. Durante el embarazo se suprimen los ciclos menstruales. Y la lactación, cuando la lactación
esa demanda, es decir, no se deja mucho tiempo que pase entre mamada y mamada, entonces se mantienen constantes los niveles de prolactina. Y esa prolactina frena el ovario, no hay menstruaciones, no hay aumento de estrógeno, es decir, durante los 9 meses de embarazo más el año y pico, en algunos casos 2 años que se lacta, ya tienes ahí 3 años de la vida de la mujer con en que sus mamas ven pocos estrógenos. Luego acaba de lactar, tiene 3 meses de ciclo menstrual y vuelve a quedar otra vez preñada, embarazada y otra vez el ciclo. Luego resulta que en condiciones de vida primitivas el tejido glandular mamario realmente ve pocas concentraciones elevadas de estrógenos, porque por una parte la vida sexualmente activa es más corta y luego casi toda la pasa o embarazada y lactando. Eso es un dato interesante en relación con de hecho, hoy se ve que el caso más típico es cuando llega la menopausia, la cantidad de problemas que puede haber en aquellas personas que se someten a una terapia hormonal sustitutiva con elevadas concentraciones de estrógeno durante largo periodo, porque a lo mejor tienen unos problemas secundarios de calores y de molestia tremendas. Pues un riesgo enorme, eso está totalmente bien estudiado, que es un gran riesgo. También aumenta el riesgo, poquito, pero aumenta el riesgo de cáncer de mama con el uso durante prolongado de anovulatorios, que al fin y al cabo lo que llevan son estrógenos y progesterona. Wow, que nos estamos metiendo en unos lugares de información y de desinformación, pero antes que sea antes que venga la doctora Sarkis, quiero que lo salude Mario Mouche, que era quien estuvo esperando el cerebro deportivo de la vez pasada, que se tiene que ir a una clase, pero quiero que se conozcan. Ahí está Mario, ahí está el doctor Enrique Campillo Álvarez. Encantado, encantado. Encantado. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bueno, bien, un gusto platicar con usted. Así que soy amigo de Sergio Ibáñez de Extremadura, seguramente lo debe conocer, de la Universidad de Baloncesto. Sí, me suena, sí. Es el director de la carrera de Educación Física. Sí. Así que bueno, primero un gustazo y escucharlo, aunque he leído algunas cosas suyas y un poquito me queda esto de la salud natural, ¿no? O sea, cuanto más natural mejor. O sea, sin conservantes, sin estrés, o mejor dicho, más naturaleza, más relax y más disfrute, ¿no? En Exacto, este taller del disfrute. Tenemos que comportarnos de la forma más natural, de la forma más ajustada a nuestro diseño. Por eso hay que hacer ejercicio, comer lo más saludable que se pueda y con pocos contaminantes y ser felices lo más que se pueda. Bueno, sí, un poquito creo que terminé yo mi charla la otra vez, como que hay que ser felices. Si uno es feliz, todo es fácil. Así que un gustazo, seguramente seguiremos en contacto. Tengo que continuar con mi actividad universitaria ahora. Muy bien, encantado, así que sí. le agradezco mucho. Podemos hablar un día de ejercicio físico y salud. Absolutamente van de la mano y como yo me presenté la otra vez, hace 61 años que hago deporte y actividad física, así que creo que el resultado uno lo muestra con la actividad propia, ¿no? Yo he acabado 16 maratones completos. No, yo maratones no llegué. Llegué a media maratón nomás. Yo hago montaña y escalo tanto de caminar en la montaña. Yo también, yo como tengo familia en Santiago de Chile, cada vez que voy por allí me hago algún cerrito, 5.500, 6.000. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora cuando esté habilitado el aeropuerto, lo invito a que venga a Luminé, que es el lugar donde yo voy, en el sur de la Patagonia, y nos vamos juntos a caminar. Bueno, a ver, esto es un entrenamiento. Voy a contar
una anécdota muy curiosa. Sabéis que ahora con el COVID y todas estas cosas, pues se producen problemas de dificultad respiratoria y entonces la idea es que, oiga, usted quédese en casa y si ve, tiene un pulsiosímetro que todo el mundo viene para medir la saturación de oxígeno y si tiene menos de, llega a 90% de saturación, vaya rápida al hospital. Y yo le contaba a un amigo neumólogo que contaba esto del 90% de saturación de oxígeno, digo, oye, en el campamento último, en el de más arriba del volcán San José de 6.000 metros que hice una vez, tenía 74% de saturación, que por cierto le dije al andinista que me servía de guía, un chico fenomenal, le digo, mira, yo con esto estaba ingresado en la UCI, entubado y esto. Es decir, es curiosísimo, de esto también podríamos hablar una vez, de cómo uno en la montaña puede hacer ejercicio con un 74% de saturación de oxígeno y sin embargo cuando uno tiene una enfermedad y está a lo mejor aquí como yo en esta ciudad española, simplemente con un 90% de saturación ya me ingresan, ¿eh? Exactamente, mire, le doy dos datos ahí con respecto a eso. Primero que en la altura el lactato disminuye y la producción es mucho menor y por lo tanto, como baja la densidad de oxígeno molecular, lo que podemos hacer es utilizar todos los sistemas energéticos al revés, que es la paradoja del lactato, y en la montaña eso, y claro, acá dice alguien, Alía, se va adaptando absolutamente, y los pilotos de autos, hicimos una investigación en la Universidad Favaloro, pilotos de autos cerrados, saturan a 85, 84, igual pueden manejar a 220 kilómetros por hora. Sí. Tomar decisiones rápidas. Yo es que tengo mi teoría, que es que fundamentalmente el aparato respiratorio, más que para meter oxígeno, para lo que sirve es para sacar CO2. Porque nosotros podemos vivir con niveles, con presiones parciales de oxígeno bajísimas. Podemos vivir perfectamente, ¿eh? Pero no podemos vivir con CO2. Intoxicados. Nos morimos enseguida. Así que mira, Alex, estos son unos temas interesantes para otro día, ¿eh? Para otro, pero a ver, por supuesto, y ahí la voy a incorporar a la doctora Flavia Sarquís, porque esto es lo que está pasando, y le estoy diciendo a Sabrina, lo que está pasando que este laboratorio es conectar a las personas que para mí son libros de referencia, son personas, o sea, Mario Mouche, Enrique Campillo Álvarez, y ahora viene Flavia Sarquís. El ejercicio, Sabrina, doctor, yo tengo un par de conferencias cuando hablo de motricidad y hablo que el movimiento es vida, el sedentarismo es muerte, con una cosa fuerte, porque en realidad los niños se desarrollan con movimiento, el ser humano el cerebro se desarrolla con movimiento y la motricidad es la que uno lo salva. Entonces, es interesante. Moverse es fundamental. Entrenamos vida. Más importante que podemos hacer por nuestra salud, movernos. Me encanta lo que charlan, me dicen, me sumo en la sección de los lactatos. También. Claro, es una paradoja en el entrenamiento en altura, no el subir, sino el entrenar en altura, hay una producción mínima de lactato por adaptación, y cuando bajan los que entrenan en altura tienen mayor cantidad de producción, de utilización del oxígeno, pero los que nacieron en altura, cuando bajan tienen problemas porque abajo hay más lactato, entonces llegan a la acidosis mucho más fácil a nivel muscular que los que somos de abajo. Es interesante el tema porque la adaptación es la que nos hace sobrevivir, doctor. Ahí vamos, entrenando vida para ir modulando. Por supuesto. Para ir modulando estos entrenamientos, ¿no? Esta posibilidad que es información verdadera de nuestra agenda,